Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 29. Génesis capítulo 29. Ya sabes que hoy hablamos acerca de las familias, de la familia, de trabajar porque nuestra familia sea un lugar de refugio, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de ello y hemos tomado como ejemplo, como referencia, como estudio, más bien es la palabra, la familia de Isaac y Rebeca. Pero ya pasamos a Isaac y Rebeca y ahora estamos en uno de sus hijos, en Jacob, como ahora él tiene que darnos muchas lecciones en su propia vida, lo que él vivió, lo que a él le pasó, y yo creo que hay mucho que aprender de la vida de Jacob. Creo que uno de los personajes que más hablamos, más hemos escuchado en la historia de Génesis, uno de ellos es Jacob, la historia de Jacob, ¿no? Que sería luego Israel, el padre el patriarca, el padre de los 12 hijos, de donde se formarían las 12 tribus de Israel, ¿no? Es el tercero que viene en línea, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, los tres grandes patriarcas que Dios tomó desde Abraham. Luego no hablamos de Abraham, pero bueno, viene Isaac, estuvimos hablando suficiente sobre la familia de Isaac, y ahora viene Jacob. Estamos hablando como Jacob, en este momento, en el contexto de Génesis 29, él es un joven, él es un hombre, bueno, es un adulto, no es un joven, es un adulto que ha salido huyendo de casa porque su hermano Esaú lo quiere matar. Llegó a la casa de su tío Labán, y la última vez que estuvimos aquí, en el versículo número 13, dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y me quedé ahí porque yo me imagino que Jacob está contando todo lo que había vivido, ¿no? O sea, a su tío y a su familia, ¿no? Como él desde que nació, ¿no? Había nacido tomando el calcañar, ¿no? El pie de su hermano Esaú, y como la promesa había sido dada a él, ¿no? Donde el menor servirá al mayor, pero y yo creo que todas sus historias, ¿no? Lo que hemos hablado, sus tranzas, cómo le vendió su primogenitura, a su hermano le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, y cómo engañó a sus padres, y cómo su mamá lo vistió. O sea, yo me imagino que Labán estaba oyendo todo, ¿no? El tío, y acuérdate que Labán era como el papá, el mero mero de la banda, ¿no? De los gandayas, ¿no? Estaba oyendo todo esto, como su familia había sido, y entonces dice que contó a Labán todas estas cosas, ¿no? Todo lo que él había hecho, había vivido, sus tranzas, sus maneras, y entonces llega ahí. Y dice la palabra que ahí dice: y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres tú. Y estuvo con él durante un mes. El tema de hoy, no he titulado: el que la hace, la paga. Ese es el título. O en otras palabras, lo que siembras, eso mismo vas a cosechar, ¿no? Pero para un lenguaje más conocido, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, hizo un banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada, y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿No? O sea, Jacob estuvo por lo menos 21 años en casa de Labán, que era su tío, acabó siendo su tío suegro, ¿verdad? Su suegro. Pero recordemos lo último que hablamos. Jacob era un hombre de trabajo. O sea, Jacob tenía muchos errores de carácter, pero era un hombre trabajador. Hablamos lo que él hizo cuando llegó a esta región, ¿no? Entonces, Jacob era un hombre trabajador, y entonces al mes Labán le dice: bueno, no trabajes de gratis, ¿no? Porque seguramente Jacob estaba trabajando acomedido, haciendo cosas, o estaba ahí por un mes. Pero entonces dice ahí que Labán le dijo: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? ¿Cuál será tu salario? Y es interesante cómo Jacob, Labán, ¿no? O sea, no le ofrece un sueldo, no le ofrece una cantidad, un salario, sino él le dice: tú dime cuál será tu salario. Y entonces es ahí cuando Jacob le dice, ¿verdad? Quiero que sea mi paga. Voy a trabajar por 7 años sin sueldo, ¿no? Sin un salario. Voy a trabajar por 7 años, o sea, toda la ganancia será para ti, pero al final de esos 7 años quiero que me des a tu hija Raquel. Entonces Jacob define el tiempo. Es Jacob el que define 7 años. Pudo haber sido menos tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor Jacob pudo haber dicho que sean 2 años, ¿no? 3 años. Sin embargo, fueron 7 años. Y Labán, ¿no? Labán, que es astuto, que es también alguien que está mirando la ventaja hacia el otro, él vio en Jacob una mina de oro, ¿no? Porque él ve, primero Jacob está huyendo, no es un hombre que está huyendo de su hermano, es alguien que no tiene nada, porque no llegó sin nada. ¿Te acuerdas que ya veíamos cómo tan no tenía nada que en el camino se durmió y su almohada era una piedra, ¿no? Ahí donde Dios le habló, no tenía nada. No se llevó herencia, no fue como el hijo pródigo que el padre le dio. Aparte que Isaac era muy rico, así lo dice, ¿verdad? El padre de Jacob era muy rico, pero no sabemos las circunstancias, tal vez por la premura salió sin nada. Y entonces él dijo: bueno, también aparte de que mi hija se quede con otro hombre, bueno, pues que sea parte de la familia. Entonces todo esto para Labán sonó formidable, ¿no? Él dijo: excelente, ¿no? O sea, 7 años. Ahora, tal vez Jacob, él hizo sus cálculos, pienso, no lo dice la Biblia, pero tal vez él dijo: bueno, en 7 años tal vez a mi hermano ya se le pasó, ¿no? 7 años son suficientes para que yo trabaje por la que amo. Aquí me caso, aquí empiezo a formar mi familia, y 7 años tal vez ya mi hermano pasa algo allá en la casa de mis padres y puedo regresar, tal vez, ¿verdad? Él puso una fecha, 7 años. Pero por otro lado también en ese tiempo, ¿te acuerdas que cuando Abraham va a pedir, o va a conseguir más bien esposa para su hijo Isaac, que a través de Eliezer, que es cuando encuentran a Raquel, también en esta región, porque era hermano de Labán, ¿no? Eliezer lleva camellos y lleva joyas, porque era costumbre del oriente que cuando un hombre se casaba, pues daba dote, ¿no? Daba dote, y era como riquezas o mostrar lo que tenía a la familia
de la esposa, la que sería la esposa. Entonces Jacob no tiene nada, Jacob no puede dar nada, y tal vez por eso Jacob dice, bueno, en 7 años todo lo que se obtenga. Ahora recuerda que el negocio familiar, por lo que vamos a ver después más adelante, el negocio familiar era el ganado, ¿no? Cuidar ovejas, ganado, ¿no? Eran pastores de ovejas. Entonces aquí donde estaba el negocio, pues en cuidar a las ovejas bien, el que crecieran, el que se multiplicaran, el que estuvieran sanas, el que fueran más fuertes que otras ovejas, y de esa manera podías vender el alimento, la lana, la oveja, y bueno, ese era el negocio. Entonces, teniendo ovejas sanas, y eso hablábamos la última vez, ¿te acuerdas? Cómo los pastores que vivían en esta región de Harán eran pastores medio flojos, ¿no? Donde todos juntos tenían que mover la piedra para que el pozo tomaran agua, y eso les hacía perder tiempo y oportunidad de llevar a pastar a las ovejas correctamente, ¿no? Eso también muy interesante que lo vimos. Entonces todo eso finalmente para Jacob, ¿no? Era como 7 años. 7 años tal vez pago parte de lo que sería una dote, 7 años mi hermano a lo mejor se calma y dice pues que sean 7 años, ¿no? Y Labán dice, está excelente, ¿no? Para mí 7 años suena formidables. Pero antes de avanzar, porque a veces nos hemos seguido y decimos, bueno, ya empezó a trabajar, pero antes de avanzar debemos detenernos aquí para valorar lo siguiente. Y a veces así es la vida, hermano. Tienes que detenerte a preguntarte cuando vas a tomar decisiones importantes en la vida. Pues alto, ¿no? Y sobre todo cuando piensas casarte con alguien. La pregunta es, ¿era la voluntad de Dios que Jacob se casara con Raquel? Porque es a la que escogió. Ahora Raquel era la segunda, la menor, no sé, la mayor, la menor. O Jacob la escogió, como vemos, por ser bonita. Porque la Biblia dice que Raquel era hermosa de pies a cabeza, así lo dice. Hay otra versión que dice era hermosa en rostro y tenía un cuerpo escultural, así lo traduce otra versión. O sea, Raquel era una mujer hermosísima. Y entonces Jacob pues quedó flasheado, ¿verdad? Ahora, en ningún lugar, y esto es muy interesante, encontramos que Jacob pida dirección de Dios para casarse. ¿Te acuerdas cuando Eliezer va a buscar la mujer para su siervo Isaac? Como Eliezer está en el camino orando, pidiendo dirección, y Dios le prospera el viaje. Parece que es igual, porque todo parece igual. Sin embargo, a este punto sí es bueno detenernos, porque no vemos que Jacob está pidiendo dirección de Dios, solamente la ve. Y bueno, como hombre, porque así somos los hombres, ¿no? Muchas veces por lo que ves tu vista, ¿no? Entonces a la más bonita, pues es con ella, pues es la más hermosa. Sin embargo, está Lea ahí también. Y Lea no la escoge, a Lea no la considera, ¿no? Era la mayor. Ahora, esto es interesante, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo sé que hay una gran discusión, ¿no? en un sentido práctico y también bíblico, ¿no? En donde muchos dicen, bueno, Dios, tú escoges con quién te vas a casar, ¿no? O sea, tú eliges, tú buscas y bueno, pues tú escoges, ¿no? Solamente cumple con estos principios o parámetros que te ayuden para poder decidir bien, porque lo peor es cuando ya estás del lado donde haces lo que quieres, ¿no? Estoy pensando que estoy hablando a alguien que ama a Dios, que quiere hacer las cosas bien, entonces tú escoges. Pero también yo pienso y yo veo que puede ser no solamente que tú escoges, sino que Dios tiene quien es para ti, y que Dios te quiere mostrar con quién te vas a casar. Ahora, ¿por qué digo y por qué pienso que no era Raquel
la que Dios tenía para Jacob, sino era Lea. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque no era Raquel. Ahora, Raquel es muy bonita. Ahora, Lea es la menospreciada. De hecho, hay la frase que traduce la Reina Valera, dice, los ojos de Lea eran delicados. Y sobre ese punto se ha hablado mucho, porque la palabra original, la palabra hebrea, ¿no? Me voy a adelantar un poquito. Esta palabra ojos delicados es una palabra hebrea que ha sido muy difícil de traducir. Ojos delicados puede significar suaves, débil, claros, ojos delicados. Y entonces hay muchos comentarios. Mira, estuve estudiando muchos comentarios, y entonces algunos dicen que tal vez indicaba alguna enfermedad en los ojos de Lea. Algunos han dicho como estrabismo, o sea, como visca, o sea, como mostrando que pues Lea no era bonita, ¿no? Visca, llorosos. Pero también se puede entender como que lo más bello de ella, porque también lo puedes entender así. Ella, dice Lea, era delicado, de ojos delicados, pero Raquel era toda hermosa, ¿no? O sea, como que lo más bonito era los ojos de Raquel, de Lea, perdón. O algunos piensan, también hay otros comentaristas que dicen que tal vez los ojos de Lea eran ojos, la traducción es ojos claros, ojos débiles, como ojos de color. Y a diferencia de nuestra cultura, no, porque para nosotros, de nuestra cultura, alguien que tiene ojos de colores, como que, ay, qué bonito, ojos verdes, azules, ojos claros. Pero en ese tiempo, ojos claros no eran como los más bonitos, sino eran los ojos oscuros, ¿no? Cafés, negros. Como quiera que sea, la Biblia nos enseña que había una gran diferencia entre estas dos hermanas, ¿no? Entre Raquel y Lea. La realidad es que sí se describe que Raquel era muy hermosa, pero aunque Raquel era bonita, vamos a ver más adelante que no tenía carácter. Raquel dejaba mucho que desear. Raquel acabó siendo una esposa peleonera, mentirosa, ladrona, siempre estaba enojada. Esa era Raquel. Qué interesante. ¿Y qué conflictos le causó a Jacob, ¿no? Con Lea. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir que Lea era la que Dios tenía para Jacob, ¿no? Así como cuando dicen Romanos de Esaú, de Jacob y Esaú, cuando Dios dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya hablamos acerca de ese tema de la predestinación, pero Dios está escogiendo, amando a Jacob, porque él iba a ser el que iba a continuar la línea, ¿verdad?, de la genealogía de los patriarcas, y en él iba a continuar la línea genealógica, no Esaú. Y te acuerdas cuando Isaac quiere bendecir a Esaú, ¿no? De alguna manera no lo puede hacer, pero porque Dios ya había dicho que era Jacob. Ahora, aunque no lo dice la Biblia, yo veo que a quien Dios había escogido era a Lea. Y te lo voy a decir por qué. Porque Lea, los primeros 6 hijos, porque los primeros 6 hijos de Lea, que son parte de las 12 tribus de Israel, o sea, tiene 6, Lea tiene 6 hijos, me estoy adelantando, pero Lea tiene 6, que son Rubén, Simeón, Leví, fíjate, y Judá. Y Judá, ¿quién es Judá? El que de donde nace nuestro Señor Jesucristo. De Judá continúa la línea, ¿verdad?, genealógica de la simiente de la mujer, o de Eva, de donde va a nacer David también, y muchos más, ¿verdad? Porque tú encuentras en Mateo, en las genealogías, esa línea. Entonces Dios
había elegido en su soberanía, o sabía que la que iba a tomar ese privilegio no era Raquel, era Lea. Porque Raquel solo tiene 2 hijos. Y aquí nos perdemos porque después de esto viene José. Toda la historia de José, que José y Benjamín son los 2 únicos hijos que tiene Raquel, con muchos problemas, ¿no? Porque ella es estéril, igual que Rebeca, igual que Sara, ¿no? Es estéril. Ahora, todo esto es interesante. Entonces como que nos vamos de onda donde creemos que no es importante. Sí es importante. Por eso nosotros vemos que ahora Lea es menospreciada, pero por Dios es amada. Mira lo que dice ahí el versículo 31. Dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada. Ahora, no solamente lo fue en su momento por Jacob, porque obviamente el que Jacob no la amaba, ¿no? Sino seguramente también por la familia. Entonces la más bonita, la más hermosa, ¿no? Era Raquel. Y esto es una gran lección. Me tengo que detener aquí, me detengo porque esto es una gran lección para entender que debemos de buscar a Dios para tomar decisiones importantes. Ahora, tú y yo estamos leyendo la historia como algo que ya sucedió, y Dios siempre en su providencia y en su soberanía, ¿no? Él va a actuar. Pero Jacob se movió pues por lo que vio, por la más hermosa, se enamoró de Raquel, ¿no? La más bonita con ella. ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres también a veces deciden por lo que, o decidimos por lo que nuestros ojos ven? Exactamente. Solo por lo que vemos, ¿no? Y no buscamos a Dios. No entendemos que Dios tiene un propósito y que la Biblia dice que Él ha preparado para nosotros, ¿verdad?, buenas obras para que andemos en ellas, porque Dios tiene un plan. Entonces, hablando de matrimonio, hablando de con quién me voy a casar, yo debería de entender esto, ¿no? Ahora ya la Biblia lo dice, por ejemplo en Proverbios 31:30, abre tu Biblia ahí, una escritura conocida. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces exactamente sucede esto con Raquel y Lea. La bonita, la hermosa, la perfecta, ¿verdad?, escultural Raquel no tiene carácter. Y Lea, la menospreciada, al final ella va, porque luego lo vamos a ver ahí como acuérdate que cada uno de los hijos, el nombre representaba un contexto que ellos le ponían a sus hijos de lo que estaban viviendo. Y por eso el 4.º hijo, que es Judá, dice, y me adelanto otra vez, donde dice el versículo 35: concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová, porque eso significa Judá, alabanza. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, ¿no? Bueno, los otros 2 hijos que fueron de su sierva como si fueran de ella, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero ve el primero, Rubén, ¿no? El Rubén dice: Jehová versículo 32, ha mirado mi aflicción, por tanto me amará mi marido. O sea, ve el corazón que es quebrado que tiene Lea, ¿no? La aflicción, el menosprecio, el desprecio, el buscar el amor de Jacob, porque también Lea amaba a Jacob. O sea, ella también se enamoró de Jacob, ¿no? Es toda una novela esto, ¿no? Sin embargo, vemos nosotros cómo ella fue cambiando, fue madurando, y al final ella alabó al Señor, ¿no? Y ella es la madre, ¿no?, de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Ella está dentro de la genealogía, no Raquel. Esto es muy importante. Entonces avanzo, ¿no? Jacob se enamora perdidamente, trabajó 7 días, que estaba tan enamorado de este cuate, ¿no?, que dice que se le hicieron como pocos días porque la amaba, ¿no? O sea, trabajó 7 años y se le hicieron como pocos días. Yo imagino que iba marcando, ¿verdad? Cada día, ¿no? Y hasta que ya faltan un mes, una semana, 3 días, 2 días,
un día, ¿no? Y entonces ya le dice a Labán, mañana o ya es el momento donde me des a Raquel, ¿no? Por ella he trabajado. Y entonces hacen una gran fiesta, se la da Labán, la hija, a Jacob, se acuesta con ella y al lado de ella está Ojos Delicados. ¿No? Despertó con ojos delicados, ¿no? No era Raquel. Yo de niño decía, ay, ¿y cómo no se dio cuenta, no? Yo sé que muchos dicen, pastor, a ver, eso es... No, pero fíjate que estudiando sí es interesante porque la cultura y la costumbre de ese tiempo ayudó mucho a este engaño. A este engaño que Labán, ahora, ¿qué hizo Labán? Engañó a Jacob. Si Raquel engañó a Isaac con Jacob, ahora Labán engañó a Jacob con Lea. ¿Sí lo ves? Entonces, ahora los dos eran así, ¿no? Ahora, en primer lugar, en la cultura, y es importante mencionarlo, ellos no eran novios. O sea, es importante entender la cultura en ese tiempo. O sea, ellos estaban comprometidos. De hecho, el noviazgo no es una invención de estos últimos, pues no sé si decir siglos, pero no es algo que se acostumbraba antes. O sea, el rollo del noviazgo, el romanticismo, o sea, todo lo que tú y yo crecemos, eso es un rollo que no está en la Biblia, es cultural. El pueblo de Israel, ¿no? Y de hecho a la fecha todavía, ¿no? O sea, hay algo que se llama compromiso, ¿no? O sea, cuando ya está comprometido un hombre y una mujer, cuando hay un desposorio, es decir, un compromiso serio de que yo me voy a casar con ella, entonces ellos no andan de novios ahí escondidos, ahí saliendo al cine y ahí haciendo cositas equivocadas, porque son novios, porque se van a casar. No, la cultura era que ellos no se veían, o sea, se podían ver, pero vamos, ellos no salían juntos, ellos no platicaban, cada uno estaba haciendo lo que le tocaba y lo que era su parte. Eso se llamaba el desposorio. Rápidamente te pongo otro ejemplo. Cuando José y María están desposados, ellos eran judíos y están desposados, o sea, comprometidos ya para casarse, ellos no están de novios. Tan es así que cuando el ángel le dice a María que está embarazada, María no llega con José. O sea, si fuera novio le hubiera hecho una llamada, un WhatsApp y le hubiera dicho, ¿qué crees? ¿No? Se me apareció un ángel y me dijo que estoy embarazada. Y el otro hubiera dicho, no es mío. No, pues sí, o sea, no es mío. Ellos no se hablaban. La cultura en este tiempo era que ellos simplemente, cada quien hacía su parte, Jacob trabajaba, en este caso Raquel también, y esperaban el momento donde ya era la boda, donde ya era el momento donde el esposo y la esposa, o bueno, el futuro esposo y la futura esposa, se conocían no solamente así de cerca, de besarse, de abrazarse y de todo lo demás, ¿verdad? De tener intimidad, pero antes no existía eso. Por lo tanto, Jacob nunca o no tuvo esa, o sea, no estaba cerca de Raquel. Y yo me atrevo a pensar que incluso Labán, ¿verdad? O a lo mejor hasta usó vestuario de Raquel, no, vestidos de la hermana Lea, como que pareciera. Segundo lugar, en el tiempo también, en ese tiempo, las mujeres, como hoy lo vemos nosotros de Medio Oriente, ellas se cubrían el rostro y usaban un velo. ¿Te acuerdas? Y solamente el velo se lo quitaban o se descubrían frente al que sería el esposo o frente a su padre. ¿Te acuerdas cuando Rebeca, cuando viene de la casa de su padre, ¿verdad? Y viene a conocer a Isaac, ¿no? Es a Isaac al que va a conocer, y que dice que baja de los camellos, y entonces le dice, ¿quién es ese hombre? Y dice, ese es
mi siervo Isaac. Y dice que ella se cubrió para presentarse frente a Isaac. Era una costumbre. Entonces también el rostro se cubre hasta el momento donde ya se va a consumar la boda. Y definitivamente también, y tenemos que creerlo, la oscuridad que había en ese tiempo fue un factor. O sea, no había focos. Hermano, el desierto es negro, ¿no? O sea, no había luz. Y también era un factor. Entonces todos estos factores, porque yo he oído, ahora yo no lo sé, la Biblia no nos dice nada, porque no, yo creo que Jacob se dio una borrachera que bueno, ni cuenta se dio el pobre, ¿no? Muchos he oído que dicen, ¿no? O sea, se emborrachó que bueno, ni cuenta, no necesariamente, ¿no? O sea, simplemente el contexto es que él no la conocía, o sea, y tan de cerca, tan íntimamente, ¿no? Nunca la besó, nunca la tocó, nunca la abrazó. O sea, o sea, hay unos novios a lo mejor dicen, no, pues ya la conozco, ¿no? Pero era diferente. Entonces, por eso al día siguiente, hasta el día siguiente, ahora, Lea no dijo nada. Eso también es interesante. Como Jacob, cuando llega con su padre y dice, ¿eres tú Esaú? ¿Y qué dijo Jacob? Sí, yo soy Esaú, ¿no? Pues yo creo que Lea dijo lo mismo. ¿Eres tú Raquel? Soy Raquel. Pues sí, ¿no? O sea, no dijo nada. Pues sí, yo me imagino que así fue. Entonces, se repite la misma historia. Es Labán el que ahora engaña a Jacob, dándole a Lea en lugar de Raquel. Y este es el punto de mi tema, ¿verdad? Que te decía en un principio, el que la hace, la paga. O sea, te das cuenta que lo que siembras, cosechas. Tarde o temprano lo que haces, las acciones que realizas, se te van a regresar. O sea, otra vez en muy mexicano, Jacob recibió una cucharada de su propio chocolate. O sea, lo que él hizo con su mamá, a él se lo hicieron su suegro y su hija. Lo engañaron. Y tan es así que eso es lo que llega reclamando Jacob, ¿no? En donde le dice, me engañaste. 25, no te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y yo creo que cuando dijo me has engañado, yo creo que le vino a la mente, yo también lo hice y también engañé a mi papá. Hermano, lo que siembras lo vas a cosechar. Y esto es muy importante. Si un día engañas, te van a engañar. O sea, así es la vida. Si un día robas, te van a robar. Si actúas sin misericordia, actuarán contigo sin misericordia. Si mientes, te van a mentir. Si te burlas, se van a burlar de ti. Si haces juicio sin misericordia, harán contra ti juicio sin misericordia. Si desobedeces, contigo serán desobedientes. A veces no lo vemos porque pasan años. O sea, a Jacob ya se le había olvidado, 7 años. Como que ya parecía que él estaba teniendo otra vida. Pero absolutamente todo lo que hagas en la vida, escúchame bien, hermano, es una semilla que siembras. Todo lo que haces es una semilla que siembras, que crecerá y tarde o temprano se te devolverá para bien o para mal. Ese es el principio, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No os engañéis. Todos hemos oído esa escritura. No os engañéis. Dios no puede. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso también segarán. Y Jesús lo dijo en Mateo 7:2. También se reafirma este principio. Porque tal, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. No estamos hablando siquiera de salvación. Eres salvo. No estamos hablando que pierdas la vida eterna. Eres hijo de Dios. Estamos hablando de leyes espirituales que Dios ha establecido en la tierra,
que están ahí. No sé cómo te lo puedo explicar, pero yo a veces cuando pienso en esto es como que las leyes que existen, ¿no? La ley de la gravedad está ahí. No es que Dios está ahí atento y el que se avienta, Dios le dice que se caiga. No, ya la ley está ahí. O sea, ya se estableció la ley, simplemente se aplica. Entonces no es que Dios no te ama, no es que Dios te quiere hacer daño, no es que Dios lo mandó. Simplemente, como juzgues, te juzgarán. Si eres mala onda, serán mala onda contigo. Si criticas, te van a criticar. Mira, ¿te acuerdas de Saulo? ¿Te acuerdas de Saulo cuando estuvo apedreando y fue parte de los que apedrearon al primer mártir, a Esteban? Saulo apedreando, enojado. Y ahí tienes a Saulo apedreando a Esteban hasta que lo mataron. Años después, Saulo es apedreado al punto que ya mero se muere. Y yo creo que a lo mejor Saulo dijo: ay, así como lo hice, ahora me tocó. En el libro de Esther encuentras una historia muy apasionante de un hombre que odiaba a los judíos, que quería matar a todos los judíos, y Esther está ahí intercediendo por el rey, pero particularmente quiere matar a Mardoqueo, que es el tío de Esther. Y entonces él levanta una horca, un mástil para ahorcar a Mardoqueo, y las cosas se salen de control. Claro, Dios usa a Esther, y la horca que él pone para matar a Mardoqueo la usan para matarlo a él. Es el rey el que dice: Mardoqueo, vas a la... ay, hay una horca que pusieron ahí. Pues la aprovechamos. ¿Te acuerdas de David? Cuando se acostó con Betsabé, cuando mató a su esposo. Dios lo perdonó. Pero a partir de ese momento la vida de David, la familia de David fue afectada. La cosecha fue muy difícil. Su familia nunca se apartó la espada de su casa. Una de sus hijas de David fue violada por un medio hermano de ella, o hijo, los dos hijos de David, pero medios hermanos. Un hijo que le quiso robar el trono. O sea, la vida, hermano, es una ley que va a suceder tarde o temprano. El que la hace, la paga. Por eso debemos de cuidar, y esto tenemos que aprenderlo. Creo que debemos de caminar con esa conciencia. Por eso, antes de hacer un juicio, antes de decir, y creo que a mí me ha ayudado. Yo a veces digo: mejor no digo, mejor no juzgo, mejor me callo, porque tengo hijos, porque tengo familia, porque soy humano. Porque cuando tú lanzas la piedra, pues a lo mejor va a tardar 10 años, como a Jacob fueron 7 años, y le llegó. Por eso cuando llega con Labán enojado, ¿por qué me hacen engañar? Ay. Y como que Labán le dice: pues no te dije que aquí primero se casa la mayor y no la menor. ¿No te dije? Pues si no te dije, pues ya lo sabes, ¿no? Y entonces él tiene, ahí es el trato de Dios. Ahí empieza el trato de Dios. Bueno, todo desde el principio. Pero esas enseñanzas te pegan. Porque hay veces donde tú dices: ¿por qué? Me ha tocado ministrar gente. Es que ¿por qué me hizo? Y cuando tú le casas la onda, le dices: a ver, brother, pero tú eres igual. Entonces, cuando te cae el 20, que tú también hiciste lo mismo en algún momento, entonces no te enojes. Es un trato en tu vida. Cambia mejor. Pero amaba tanto a Raquel, porque sí la amaba, que entonces decidió trabajar otros 7 años porque estaba enamorado de ella. Entonces dice: cumple la semana de ahora de Raquel y también se te va a dar, y el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y entonces
cumplió la semana y le dio a Raquel por mujer. Vemos ya al final del capítulo 30 cómo entonces los primeros hijos que nacen de Lea, ¿no?, son de Lea porque Raquel es estéril. Entonces eso empieza a molestar a Raquel y empieza a revelar su carácter, ¿no?, a enojarse con su hermana. Pero entonces Lea, que es la que Dios amaba, o que Dios de alguna manera pues ella era la que Dios tenía, va avanzando. Y con esto concluyo. Primer hijo, Rubén, en donde te decía que ella dice: Jehová ha mirado mi aflicción, por tanto me amará mi marido, ¿no? Como poniendo o esperando que el amor de Jacob la pudiera consolar, ¿no? Pero no es así, porque Jacob ama a Raquel. Entonces luego viene otro hijo, otra vez dio a luz un hijo, y dice: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre Simeón. Viene el segundo. Y luego viene el tercero, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Pero finalmente en el cuarto es donde dice: esta vez ya no está pensando en Jacob, en que el amor de Jacob es lo que va a llenar su vida. Iglesia, y con esto quiero concluir: nadie puede llenar tu corazón sino solamente Dios. Amén. Da un aplauso al Señor. Ahora, esto lo digo muy fácil o muy rápido, pero no tienes idea cómo hay gente que lo he dicho, ¿verdad?, que si me ama, entonces estoy bien; si no me ama, entonces me muero. Y eso es lo que tenía. Los vacíos de Lea querían ser llenos por el amor de un hombre. Y a veces hombres, mujeres, quieres llenar vacíos en el amor de alguien, y por eso te estrellas, y por eso te va mal, y por eso sufres. Y por eso el mundo nos enseña que el amor es un amor, no digo sufrido a la luz de Corintios, sino un amor tormentoso, un amor que despoja, un amor que te hace querer que esa persona va a llenar tus vacíos. Pero hermano, el único que puede llenar tus vacíos se llama Jesucristo. Y cuando Jesús llena tus vacíos, entonces puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu esposo, a tus hijos, puedes amar a la gente que está a tu alrededor. Pero si alguno de ellos falla, escúchame bien, si alguno de ellos falla, si alguno de ellos decepciona, si alguno de ellos te paga mal, si alguno de ellos está haciendo las cosas equivocadas, si no has puesto en ellos el 100% de tu corazón y está en Jesús, tú podrás seguir adelante, porque Jesús está contigo. Y debemos de entender esa verdad, porque a veces somos como Lea, ¿no? O sea, por un hijo, ya 2 hijos, 3 hijos me dará una mejor dote, 4 hijos, finalmente Judá se convierte en el Señor es mi alabanza. Ella se convirtió mejor en una adoradora, porque eso significa Judá: alabanza, adoración. Se convirtió en una mujer que adoró al Señor. Y todavía Dios le añadió, o en la línea de ella, aunque fueron de su sierva, y eso lo vamos a hablar siguientes miércoles, 2 más, ¿no? O sea, de los 12, 6 fueron de Lea, más una mujer. Dina también fue de Lea. 6 más una mujer. Y de las siervas, ¿verdad?, fueron los demás hijos. Raquel solo tuvo 2, cooperó con 2. También vamos a hablar sobre eso la semana, o cuando toque, sobre las varias esposas, ¿no? Porque ve Jacob, pobre, ¿no? Si con una no es difícil, imagínate con 4, 5, 6. La poligamia no es el plan de Dios. No es el plan de Dios, y lo vamos a ver. Muy bien, iglesia, vamos a orar para terminar. El tiempo ha pasado, pero yo espero que te lleves esta enseñanza
Lo que siembres vas a cosechar. El que la hace la paga. Tarde o temprano, si tú fuiste mala onda, te va a pasar a ti. Va a suceder. Pase 1 año, 10 años, 20 años, va a suceder. Mejor camina en los principios de la palabra de Dios. Mejor ama, perdona, ten misericordia, no hagas juicio, no juzgues, no critiques. Mejor quédate callado. Mejor aprende a ponerte en los pies de otro y decir, pues mejor no digo, porque aquí el que no cae resbala, ¿no? Entonces mejor aquí con cuidado, porque el que piensa estar firme, como dice la Biblia, mire que no caiga. Mejor vamos a llevárnosla tranquila, mejor vamos a hacer las cosas bien. Y por el otro lado, si eres amoroso, si eres perdonador, si eres íntegro, si eres obediente, entonces eso lo vas a cosechar en tu vida. Eso lo vas a cosechar con tus hijos, con tu casa, con tu familia. Mira qué tremendo cómo a veces pasan años para que algo lo veamos. A lo mejor un hijo no se da cuenta que es mala onda con sus padres y el padre muere y el hijo es mala onda, y tienen que pasar a lo mejor 70 años, 50 años para que ese hijo ahora sea un anciano y coseche lo que le hizo a su padre. Nada en esta vida queda sin regreso. Por eso, ama, cuida, atiende, procura, haz las cosas bien, porque a lo mejor cuando seas viejito dirás, ¿por qué, hija? ¿Por qué, hijo? Y te vas a decir, híjole, porque yo así fui con mi papá. Señor, esta noche entendemos que este es un principio que muchas veces lo hablamos, es parte de muchas enseñanzas, porque está claro en tu palabra. Lo que siembro, cosecho. Señor, y lo vemos en la vida de Jacob, y a lo mejor muchas veces lo hemos visto a través también de esta historia desde otro punto de vista, pero hoy yo te pido que esta verdad o estas palabras, revelaciones, toque nuestro corazón al entenderlo desde un contexto familiar, porque hemos venido estudiando desde atrás, desde Isaac, cómo esto va afectando a las siguientes generaciones. Y yo te pido que tú nos ayudes a entender y a nunca olvidar que lo que sembramos o lo que hacemos, una actitud, una palabra, una acción, es una semilla que plantamos, y que tarde o temprano la vamos a recoger, a cosechar en el camino. Puede tardar días, a veces puede ser muy rápido, a veces puede tardar años, pero jamás una acción, una palabra, una actitud, una decisión jamás quedará sin retorno, sin regreso, porque con el mismo juicio que juzguemos, seremos juzgados. Con la misma medida que midamos, nos van a medir. Por eso decidimos cuidar nuestro corazón y entender que este tipo de tratos tú los has permitido para cambiar nuestra vida, pero que aprendamos por las buenas y no por las malas. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.